Y visita hoy nuestro plató también Fernando Martín Aduriz, psicoanalista, escritor. Muchos le conocerán por ser columnista de Diario Palentino. Decíamos antes, el diario decano de la información en Palencia. Mañana presenta en la Casa Junco a las 7:30 su libro Mejor no comprender, que no sé si es por aquello de que, decían muchos filósofos, de que la ignorancia es la felicidad. No, la ignorancia no siempre es la felicidad. No siempre, ¿no? No va por ahí, va por un empeño que hubo desde el primer momento en la serie de las columnas que se titulan Vecinos Ilustrados, de hacer un esfuerzo, ¿cómo decir?, de dirigirnos a esa, como decía Juan Ramón Jiménez, a esa inmensa minoría que lee. Y para lo cual pues habría que escribir sin hacer demasiadas concesiones a la comprensión, sino más bien a otros niveles. Y luego también por algo relativo a Pessoa, a Fernando Pessoa, que es lo que he colocado en el exordio del libro, que él decía: siempre rechacé que me comprendieran. Pero también porque como psicoanalista nos han enseñado desde la cuna que nunca hay que comprender, que con escuchar basta. Ni intentarlo siquiera. Es que comprender al otro es abandonar el propio puesto para ponerse en el lugar del otro, y es entrar entonces en la manera delirante que el otro puede tener de darle sentido a las cosas, y a nosotros nos gusta mucho más el sinsentido. Bueno, en este caso, además siendo comunicador desde una tribuna como es el Diario Palentino, al final pasarán por su cabeza 1000 cuestiones que le puedan servir para transmitir en este caso a los lectores, ¿no? La temática va desde el amor, la amistad, imagino que también las problemáticas diarias, la actualidad también le brindará muchas excusas para escribir. Sí, sí es cierto. Este es un problema porque durante mucho tiempo se pensaba que los psicoanalistas deberían de estar encerrados en su consultorio y mantener una especie de aislamiento del resto para concentrarse exclusivamente en los decires de sus analizantes, de sus pacientes. Sin embargo, yo no hice nunca mucho caso a esto que nos enseñaban desde el principio, porque siempre he estado zancastileando en muchos otros sitios, en los medios de comunicación sobre todo, y haciendo otras cosas fuera de mi consulta. Pero resulta que esto ha girado mucho y ahora se incorpora la idea del psicoanalista en la ciudad. Y se nos ha hablado mucho tiempo, y creo que bien, con la importante función que los psicoanalistas tenemos de poder hacer algo, cuanto que efectivamente estamos escuchando todos los días los malestares, la problemática, las ideas que están surgiendo, lo que traen más de vivo los adolescentes y los jóvenes, y que de alguna manera eso sí puede ponerse de alguna manera al servicio de la ciudad. Yo creo que esa es la función. Como decía Claudio Magris, él decía: un columnista de prensa tiene que aunar felicidad y ética. Pues esto que usted me preguntaba, más bien por la ética, pienso. Bueno, en cualquier caso, al final en las columnas ese sello, esa huella del psicoanálisis queda, no sé si en todas, pero de alguna manera tiene que estar ahí, ¿no? Y, sí, me y parece. también a la hora de transmitir algún tipo de mensaje, ¿no? Me parece que no he sabido no ocultarlo. Y mejor así, por otra parte, ¿no? Al final es una escritura más sincera. Sí, eso es verdad. A lo largo de estos 13 años que empecé a escribir en el Palentino cada semana, yo pienso que hay algo del estilo que se va depurando. Y realmente también un poco la prisa. Escribir todas las semanas, siempre me decían: bueno, pues debes de tener unas cuantas columnas guardaditas por si acaso te surge algo. Pero en esto soy como Peridis. Su preocupación es que cada día tenga su viñeta en el País, y me contaba que cuando él tenía alguna contingencia, su preocupación es que la viñeta pudiera encontrar el hueco para hacerla. Y no he sabido realmente ser ahorrador con las columnas, y sigo la pauta de que cada semana una y lo que va surgiendo. Eso sí que me tiene un poco más lanzado a la prisa buena, si se puede decir así. También quizá con la presión hay gente que trabaja mejor, ¿no? Que ante Sí, esa presión, sí, creo que es mi caso. Uno por lo menos se arma de valor muchas veces Sí. y dice: bueno, como hay que sacarlo adelante es cuando me pongo, ¿no? Exactamente. Bueno, ya que mencionaba a Peridis precisamente ha escrito el epílogo del libro, Sí. Gustavo Martín Garzo el prólogo.
colaboraciones de lujo. Mañana en la presentación también Jorge Cancho, compañero de Diario Palentino, va a acompañar la presentación, y en Madrid la acompañarán también ilustres palentinos, ¿no? Sí, al mes que muy viene. Muy bien acompañado le veo. Sí, muchas gracias, sí, es verdad, estoy muy bien acompañado por usted ahora. Muchas Pero gracias. en Madrid lo que trataremos de... Porque este es un libro que pienso que los palentinos, por supuesto, va a ser importante, creo que para ellos, porque ha sido un esfuerzo de aglutinar en capítulos las columnas que unas habían escrito en el 2005, otras en el 2013. Bueno, pues ha habido que... Y hemos visto que tenían mucho en común, ¿no? Que lo presente en Palencia Jorge Cancho, creo que es... el otro día en el retablillo venía que ya hay varios columnistas que somos escritores también. Esto yo creo que tiene que ver con el buen hacer que tiene Jorge Cancho en el Palentino, me parece que eso es indudable. Y que lo presenten palentinos en la diáspora, como va a ser el caso en Madrid, como José María Crespo o Peridis, pues creo que también tiene que ver con que esta columna tiene el nombre de Vecinos Ilustrados, es decir, que une un poco lo local, como siempre han sido las columnas de prensa desde que nacen con el folletín en el siglo XIX, un cierto aire localista, incluso nostálgico, costumbrista se llegaba a decir en España, y que se une lo local con una cosa más global, que es el fenómeno de la ilustración. Creo que es un canto también a la ilustración, lo que ha representado para la cultura la emergencia de la ilustración desde el siglo XVIII. Bueno, estaba comentando que son 13 años de artículos, da para una buena colección. Seguro que si cogemos alguno del año 2003-2004 estarían de actualidad ahora mismo, porque no sé hasta qué punto ha llegado a cambiar el mundo o ha mejorado en aspectos que pudieran necesitar ese empujón o ese esfuerzo de todos para tirar para adelante. Tenemos el viejo sueño de que las cosas, que no pasa el tiempo y de que todo sigue igual y de que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero yo creo que nunca en la historia podemos decir ha habido tantos cambios en los últimos 13 años como ahora. Nunca, nunca antes en la historia. Cuando yo empecé a escribir no existía Twitter. Recuerdo que empecé a entrar en Twitter porque otro columnista del Palentino de entonces, John Antolín, escribió una columna que se llamó Twitter. Y entonces me pareció una cosa interesante lo que él decía y entré en Twitter. Al principio nadie estaba en Twitter, pero esto es 2008, de finales del 2008. En el 2003 no había Twitter. En el 2003 no había iPhone. Y esto ha cambiado y nos sigue cambiando a todos los días. Han cambiado muchas cosas en 13 años. Bueno, los tiempos cambian muy rápido, no obstante, por suerte seguimos teniendo la palabra escrita, y aunque efectivamente se mire mucho a Twitter y a otros formatos más pequeños, no podemos dejar que la reflexión se quede en 140 caracteres. Estoy seguro de que ahí opina lo mismo, ¿no? Sí, y sin embargo también a lo largo de las distintas épocas me han ido reduciendo el número de palabras. Incluso a veces había un formato muy rígido que si te pasabas en una sola, era dificilísimo eso, porque si te pasabas en una sola letra ya tenías que intentar cambiar la frase, ¿no? Pero creo, sí que soy de la idea de que hay mucha gente que habla mucho pero no dice nada. Esto también es un prejuicio que yo como psicoanalista tengo y trato de que vayamos al grano. Y creo que una columna de prensa es el gran esfuerzo por sintetizar en muy pocas palabras, 400 palabras, lo que otros a lo mejor tienen que... O si no te dejan las 400 palabras, pues te explayas y estás... Yo soy más partidario de la velocidad. Bueno, es una capacidad de concisión la que tiene que hacer, en este caso, el columnista. Nosotros en la televisión también nos toca hacer una labor de concisión. Fernando, vamos a recordar a los espectadores, en primer lugar, ¿dónde van a poder encontrar el libro? Bueno, el libro sobre todo se ha querido que sea así, el editor Diego Martín de La Nutria, que es su primer libro, que sea en la presentación. Fundamentalmente va a estar al servicio de los lectores que quieran acudir a la presentación de un libro, que siempre presentar un libro es una apuesta de largo, un momento importante, ¿no? Así después, de paso igual nos lo llevamos firmado también. Efectivamente, nos lo llevamos firmado. Y después estará en la librería del Burgo, estará en la librería Iglesias y seguramente en la librería Ateneo también. Bueno, pues ahí la podrán encontrar los espectadores, todos los palentinos que quieran, y por supuesto recordarles también que mañana a partir de las 7:30 en la Casa Junco tendrán a Fernando Martín Aduriz presentándoles este libro con todos estos artículos de 13 años de historia de Palencia, del diario palentino, iba a decir, de Palencia en definitiva. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros y presentarnos el libro. Muchas gracias.